Los padres somos los modelos de nuestros hijos y muchas veces cuando queremos corregir algo nos olvidamos que nosotros somos los primeros que estamos haciendo aquello mismo que queremos corregir. Enseñando con el ejemplo es el tema de hoy que vamos a conversar con Lucero Calderón, que es psicopedagoga y directora de Tangram. Buenos días, Lucero. Buenos días, Cecilia. A veces los padres caemos en esto de que no nos damos cuenta o de repente, como digamos, nos embestimos con la imagen de que somos padres y a nosotros ya no nos pueden decir qué hacer y los chicos están viendo, ¿no?, que nosotros hacemos cosas que luego les corregimos y les decimos que no lo hagan. Suele suceder y vienen después y te dicen, y ahora yo quiero que mi hija socialice mejor, pero yo soy una renegona con mis amigas. O yo quiero que mi hijo no mienta. Y yo suelo mentir, aunque sean mentiras blancas. Entonces, creo que hay que fijarse mucho en qué estamos transmitiendo, no oralmente, sino en la parte no verbal, que de repente es la más importante a la hora que somos padres, ¿no?, que criamos. Ahora, es un poco difícil darse cuenta, ¿no?, porque a veces estas cosas las hace uno sin notar, ¿no? Generalmente. ¿Cómo podríamos ahí establecer este canal de comunicación en el cual nuestros hijos nos puedan, digamos, ayudar, darnos a notar para poder, digamos, corregirlos de una mejor manera, ¿no? Mira, yo creo que los chicos te dan los primeros indicadores a través de las conductas y a través de las relaciones con nosotros. Pero hay que tener en cuenta algo que a veces no pensamos, porque tú dices, educas con el ejemplo, pero muchas veces, ¿qué es el ejemplo? O sea, ¿por qué un caso concreto, no? Y me lo pusieron recién, entonces la mamá habla un montón de malas palabras, sobre todo cuando maneja, ¿no? Y la hija, no. Entonces tú dices, si la madre habla malas palabras, en teoría la hija debería copiar el modelo. Cuando tú le preguntas a la hija, ¿por qué no dices malas palabras? Porque me disgusta mucho y me molesta que tú digas malas palabras, ¿no? Le dice a la madre. Entonces, ¿qué está diciéndote esto? Que a pesar del modelo, hay algo más que se transmitió, que son los valores, que tiene que ver también con el temperamento de tu hija, que va a ser el indicador. O sea, pero ahí entonces estarías actuando como un antimodelo. O sea, lo que sé que es lo que no quiero hacer, ¿no? Exacto. Y es, en pocas palabras, también lo que te sirve para que tu hijo tome o no la ruta que va a tomar o el modelo o la conducta que va a tener. Pero ¿qué haces? El indicador son las conductas de tus hijos. Yo un poco pelaba al ejemplo anterior. Si es que de repente papá y mamá, digamos, no son muy sociales, no son unas personas, digamos, muy amigueras, qué sé yo, finalmente también, ojo, que papá y mamá son producto ya de toda una experiencia de vida, claro, ¿no? Entonces ya, digamos, entrado en ciertos años, en cierta edad, de repente ya pues ya no son tan amigueros, ya no son tan sociales, pero evidentemente el niño sí necesita relacionarse con sus pares y tener una vida social. Entonces, por ejemplo, ahí, digamos, ¿cómo se maneja este tema? Porque lo que los padres muestran es una cosa y lo que quieren lograr de su hijo es otra. Y lo que el hijo necesita además es otra. Ahí tienes que tratar de encontrar el famoso punto medio, ¿no? ¿Qué hacemos? Creo que dependiendo de la edad de tu hijo, tienes que tratar de involucrarte en las actividades o en los intereses propios de esa edad, lo primero. Segundo, tendrías que de repente conocer un poquito más a los padres y sí darte un tiempo. O sea, como padre tienes que darte un tiempo para compartir. O sea, eso de solamente calidad de tiempo, ya sabemos que no funciona tan bien como debería funcionar. Necesita cantidad de tiempo también. Entonces, ahí necesitas estar, necesitas compartir, necesitas ir, ok, vamos al cine, o invita, tal día, yo trabajo todo el día, pero el sábado de repente tengo un par de horas libres para poder compartir contigo y con tus amigos. Y ves allí, cuando tú decías en la pregunta anterior, ¿cómo hago para darme cuenta y para ayudar y para corregir algunas cosas? Vas viendo cómo se relaciona mi hija, mi hijo con los otros. Cómo se relaciona en cuanto a la tolerancia si va a comprar algo y no lo atienden ahí mismo. Claro. Cómo demanda la atención del otro. Qué tan cortés es con la otra persona. Si está en medio del tráfico, al igual que tú, en tu vehículo, tu carro particular, en un micro, en el metropolitano, en donde quieras estar, en donde como te estés trasladando, ¿cómo reacciona él allí? Cede el asiento a una persona que lo necesita, empuja para lograr un mejor lugar,
Esos son los indicadores. Ahora, si como padre tú te sientes orgulloso porque él empujó, al igual que tú lo hiciste, bueno, ahí revisa tu conducta, ahí te llamarán del colegio, lo más probable, y te dirán, oye, mira lo que está sucediendo con tu hijo, ¿no? Ajá. Y si por el contrario, más bien, lo que observamos de nuestros hijos no es, digamos, lo que nosotros esperamos y tampoco es el tipo de educación que tenemos. Por ejemplo, si es un niño, ¿no? Y resulta medio patancito, ¿no? Con este tipo de actitudes, ¿no? Y en casa más bien se fomenta y el trato es muy respetuoso y se fomenta el respeto, ¿qué es lo que estaría sucediendo ahí? Allí podría deberse a presión de pares. O sea, muy bien educado en la casa, muy formateado todo, muy buen ejemplo en casa, pero de repente, una de dos, o demasiado estricto, que lo esté de alguna manera asfixiando y no dejando ser, o también de otra forma tan parametrado que apenas él tiene el espacio para salirse un poquito de la regla, busca. Y ahí depende también del temperamento del chico. También depende de cuando esté en el grupo de pares o fuera de casa, qué tan seguro sea él de sí mismo y de lo que él quiere conseguir. Evidentemente, la mayoría de chicos tratan de ingresar a un grupo y de permanecer en él, tratando de seguir a los otros muchas veces, ¿no? Claro, y ese es el tema también, por ejemplo, con la ingesta de alcohol, ¿no? Que es Bastante. cada vez a más temprana edad. De repente en casa no hay costumbre de que las personas tomen alcohol o por lo menos que se alcoholicen pues de manera exagerada, pero los chicos empiezan a tener ese tipo de comportamientos, ¿no? Entonces ahí, y el tema, ¿cómo se maneja el tema con los padres, el tema de la presión, el tema de los amigos? Yo creo que para todos los chicos, sobre todo en esa era que es la era de la información, de la globalización, de tener acceso a todo rápido, es tú estar informado como padre para poder saber realmente en qué anda tu hijo. ¿No? Porque si tú le dices, mira, no tomas nada, también es a determinada edad, evidentemente, es una realidad que no se va a dar. Pero si tú le explicas, mira, si tú vas a tomar, o entre un trago y un trago, por cierto, un chico que está terminando el colegio, vas a tomar agua, tienes que comer siempre, cuídate de determinados tipos de tragos, los más dulces, o sea, darles un poco la experiencia, inclusive darles la oportunidad en casa de que prueben algo, que prueben un poquito de vino, pero como una cosa natural, no como una cosa obligada, y que entiendan, el límite va de la mano con el modelo y va de la mano con el autocontrol. Si tú lo criaste sin límites, y si tú lo criaste también en el otro extremo, con unos límites extremadamente parametrados, cerrados, vas a tener también... El equilibrio es la clave, que es lo más difícil, ¿no? Y volviendo con el tema de los ejemplos, si yo como padre le digo a mi hijo, mira, sí, efectivamente yo soy renegón, ya, yo tengo poca paciencia, pero tú no seas así, o sea, tú no puedes ser así porque no está bien y porque vas a sufrir A, B, C, D, E como lo sufrí yo. Entonces sí, yo soy así, pero yo ya soy viejo, ya no puedo cambiar, pero tú no seas así. Mira, tu mismo ejemplo, que me parece espectacular, volteándolo de otra manera a la hora que lo transmites a tu hijo. Tú le dices, soy renegón, ¿no? Sí. ¿Cómo soy renegón? A ver, haces así, ¿verdad? Y todo el día estás quejándote, ¿no? Eso me ha traído muchos problemas, por ejemplo. En lugar de decirle, no quiero que te pase eso, porque apenas tú dices, yo quiero que a ti no te pase esto, que tú no tengas los problemas que yo he tenido, el chico se siente, ¿cuántas veces nos han dicho nuestros padres a nosotros eso? O sea, y no aprendes sino a través de la experiencia. Pero si tú lo haces reflexionar y lo cuentas como una historia, mira lo que me pasó, mira, y le dices de frente, hay cosas buenas que tengo y hay cosas que no son tan buenas, y uno siempre en la vida tiene que tratar de coger de esos padres lo mejor de cada uno de ellos, o de tus familiares o de tu entorno. El chico se va a sentir mucho más acogido, mucho más entendido, va a tener un modelo mucho más cercano que el que, si tú haces esto te va a pasar lo otro, entonces no lo hagas. Y va a tratar de seguirlo. O sea, apelando un poco ahí al razonamiento, a la reflexión. A los valores también. O sea, mira que debajo de todo está la formación en valores finalmente. Por último, ya para cerrar el tema, entonces, si bien es cierto, los padres hay cosas que no se van, o no vamos a poder cambiar, ¿no? Como te comenté en algún momento, por la edad, por la costumbre, qué sé yo, pero sí podemos apelar entonces a este recurso de ser sinceros siempre y cuando se apele también al tema de valores, sí, y un poquito también a la reflexión, o sea, que ellos lleguen a la conclusión.
Claro, soy gritona, pero ¿sabes qué? Realmente uno no debe ser así, ¿no? O a tu edad no era así. O mira cuánto me hubiera gustado que a mí, a la edad que tú tienes, alguien me hubiera hecho ver lo que yo estaba haciendo mal. Entonces no le estás diciendo directamente, no lo hagas. A mí me hubiera gustado que esto que yo no tengo tan bueno ahora, me lo hubieran corregido o me hubieran advertido de eso. Entonces ya lo miras diferente. Qué bueno, Lucero, qué bueno, y qué bueno también saber que podemos aplicar ese recurso, porque muchas veces cuando decimos los padres educamos con el ejemplo, ¿no? Y evidentemente pensando en lo que nosotros queremos de nuestros chicos, implica pues que los padres también hagan una reingeniería de su personalidad, ¿no? Y entender que no podemos ser perfectos. Exacto. O sea, decir, oye, ¿sabes qué? Yo educo con el ejemplo, pero yo me equivoco. Yo no soy perfecto ni pretendo que tú lo seas. Ya los chicos se van a sentir más aliviados de lo que tienen delante, porque si el ejemplo es un modelo extremadamente alto en todo sentido, van a sentir demasiada presión también. Exacto, Lucero, muchísimas gracias como siempre tú con la palabra precisa. Gracias. Gracias a ti. Nos vamos a un corte y al regresar vamos a hablar de los juguetes. Cuidado con la compra de juguetes. Este tema volvemos.